Bueno, hay varias etapas que se están llevando a cabo en este momento en el cementerio general. Una es el chapeo, pintado de la pared, de los árboles. Otra es que en este momento también se está haciendo la medición correspondiente para ubicar a los comerciantes que año con año se ubican en las afueras del cementerio, como ya es costumbre y ya prácticamente es una tradición de parte de los comerciantes y es lo que precisamente se está llevando a cabo en este momento. Se está haciendo el cambio de lámparas también, que es muy importante, la iluminación por la seguridad del sector. Sí, efectivamente se está colocando también en el interior y exterior del cementerio lo que es el alumbrado público. Y va a haber mucho orden debido a la aglomeración de personas, señor alcalde. ¿Se tiene algún plan de contingencia? Sí, aparte del orden, también ya se coordinó con la PNC para que también ellos nos puedan apoyar en los días que se va a estar llevando a cabo pues lo que es lo del Día de los Santos. Pues como sabemos por tradición y también por los seres queridos que están aquí inhumados, pues es muy concurrido el lugar el día 31 y 1 de noviembre. Y entonces pues, los comerciantes aprovechan para instalar sus ventas, para pues, agenciarse de algunos medios económicos para su subsistencia en vista de la visita que hacen las personas que vienen a visitar los diferentes nichos en este cementerio.